Oh Señor, hemos cantado de tu gracia, qué bendición, porque de hecho vamos a hablar de tu gracia en esta mañana, esa gracia para los pecadores, esa gracia que nos vino a salvar. Hemos cantado de tu amor, de tu santidad, y de hecho te hemos cantado a ti, Señor. No cantamos para sentirnos bien, para que nuestros sentimientos o nuestras emociones sean correspondidas. Te cantamos a ti, Señor, en primer lugar, para que tú te sientas bien, para que tú seas agradado. Pero también entendemos que cuando te cantamos a ti, nuestra alma y nuestro corazón son transformados, son cambiados. Nos sentimos bien, porque de hecho para eso hemos sido creados, para tu alabanza y para tu gloria. Cuando hacemos y cumplimos el propósito por el cual tú nos creaste, entonces hay una satisfacción en nuestras vidas. Ahora cerramos nuestras bocas y abrimos nuestros oídos para que seas tú quien hables. Permítenos decirte como Samuel a temprana edad, al escuchar tu voz cuando le llamabas, permítenos decirte como él te dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Señor, quita cualquier interrupción, cualquier distracción mental, emocional, espiritual o aún física para que nosotros con inteligencia, con quietud podamos escuchar tu palabra, además con reverencia, porque cuando tú hablas, todo el mundo tiene que callar. Señor, por favor, te pido por el predicador que tú le uses solamente como un canal para que tu palabra pueda fluir con precisión, con claridad. Quita cualquier pensamiento de él, cualquier emoción, cualquier idea humana y llénale de tu palabra para que él pueda transmitir con precisión y claridad lo que ya tú has dicho en tu palabra. Háblanos, Señor, a todos porque necesitamos escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras se sientan, vamos a leer una porción que es bastante conocida. De hecho, el hermano Aneudi hace un tiempo, un mes y algo me parece, que estuvo predicando de este pasaje, pero según San Mateo, y él le tituló a ese mensaje, Sígueme. La porción que nos corresponde en esta mañana es ese momento en el cual el Señor Jesús se fija en un hombre que llegó a ser uno de sus apóstoles, pero también llegó a ser el escritor del primer evangelio que tenemos en nuestras Biblias, un hombre que era despreciado, como vamos a ver, un hombre que era menospreciado, un hombre que estaba aislado o lo habían aislado de toda la sociedad común, de todo grupo normal, tanto así que él solamente se juntaba con publicanos y pecadores. Vamos a leer desde el versículo 13 de San Marcos capítulo 2, dice la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos
viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es palabra del Señor Jesús, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. El llamado de Jesús a los pecadores. De eso vamos a hablar en esta mañana. El llamado de Jesús a los pecadores. Jesús utiliza una ilustración clara, precisa y convincente, puntual y bastante detallada del propósito al cual Él vino a esta tierra. Y está ahí en el último versículo que leímos, el versículo 17. Él utiliza la ilustración de un médico. De hecho, todos nosotros sabemos lo que es un médico y para qué sirve un médico. De hecho, entre nosotros hay médicos. Hay médicos en diferentes especialidades. Y si usted recuerda, Jesús en los versículos anteriores había sanado mucha gente que le habían traído con diferentes enfermedades, hasta endemoniados. O sea, como nos dice San Lucas, que en Israel había mucha gente enferma. La fama de Jesús había crecido tanto. ¿Por qué? Bueno, porque conocían que Él podía sanar enfermedades. Y no era una enfermedad en específico, sino cualquier tipo de enfermedad. Dice que le traían a Él toda clase de enfermos. Hasta le traían cojos, paralíticos, mancos, leprosos. Personas con diferentes enfermedades. Sabían que Jesús podía sanar. Ahora, imagínate esto, porque yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra larga, corta o mediana vida hemos ido al médico. ¿No verá que sí? De alguna manera, probablemente algunos nos van a llevar en esta semana o van a ir en esta semana. Pero imagínate que tú llegas al médico y que el doctor te diga exactamente, sin tú siquiera hablar, cuál es tu problema. Eso no ocurre. ¿Por qué? Cuando tú llegas a una consulta médica o donde el doctor, él te pregunta, ¿qué tú tienes? ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu necesidad? Hay personas que han llegado a los doctores y empiezan a decirle a los doctores o al doctor, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y el doctor le ha dicho, dígame mejor lo que usted no tiene. Pero imagina que llegas al consultorio del médico e inmediatamente cuando te sientas o te acuestas, él te dice exactamente cuál es tu problema. Y más aún, no solamente que te dice cuál es tu problema, sino que él te receta y te da
el medicamento, la medicación o el tratamiento que realmente necesitas y funciona. Te estoy diciendo que te lo imagines, porque eso no ocurre así. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Uno, entiendo que sería de mucho agradecimiento al doctor, pero otra respuesta sería que tú vas a publicar, tú vas a recomendar a todos los que tú conoces hacia ese doctor, ¿sí o no? Tú vas a decir, mira, yo conozco a un doctor, yo fui donde un doctor que él me dijo todos mis problemas, dio con la enfermedad, sin yo siquiera hablar, me dio una medicación, me dio un medicamento, me dio un tratamiento y resolvió. Yo te recomiendo que vayas. Es más, yo te llevo. Creo que esa sería nuestra respuesta si encontramos a alguien así. Y pongo este ejemplo porque esta historia que encontramos aquí, que es una historia real, es tan importante esta historia y este relato, que 3 de los 4 evangelistas los relatan en sus evangelios. Aquí lo vemos en Marcos capítulo 2, Lucas lo relata en Lucas capítulo 5 y Mateo lo relata en Mateo capítulo 9. El mismo Mateo hace este relato en el capítulo 9. De manera que este relato es importante, no solamente porque llama a uno que fue parte del grupo más cercano al Señor Jesús, los apóstoles, sino también porque habla de uno de los que le siguió, uno de los que tiene un evangelio escrito que habla de los eventos del Señor Jesús aquí en la tierra. Fíjese que el versículo 13 nos dice, después volvió a salir al mar de Galilea. Esto sucede, hermanos, inmediatamente después de la curación del paralítico que encontramos en el capítulo 2, del 1 al 12, que lo estudiamos la semana anterior. Recuerde que Marcos nos presenta a un Jesús en acción, haciendo. Y por eso nos dice después, enseguida, al instante. Esa palabra aquí, después, aparece en varias ocasiones en los relatos de San Marcos. Aparece igualmente así en el libro de San Mateo, en el libro de San Lucas, después, exactamente después de la curación del paralítico. Recuerde que Jesús estaba en la casa después de haber vuelto a Capernaum, que era su lugar céntrico, su lugar de operaciones, pudiéramos decir así. Y llega a Capernaum y va a la casa probablemente de Pedro y Andrés, y allí se reúne mucha gente y el Señor Jesús le está enseñando, le está predicando el evangelio. De repente, en el techo se escucha alguien como que quiere entrar, alguien abriendo el techo mientras Jesús está predicando, enseñando en aquella casa llena de personas. Y desciende del techo una camilla con un hombre que está paralítico. Y el Señor Jesús, en vez de curarle la parálisis, Él le perdona sus pecados. Pero hay un grupo allí que está pensando, está haciendo conjeturas en su mente. Dice, ¿quién es este? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dice, mire, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad y potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Y dice que al instante, ¿qué pasó? El paralítico se levantó, glorificó al Señor y se fue a su casa. Vimos la autoridad del Señor Jesús allí. Vimos el poder, la necesidad que Él vio en aquel hombre de que sus pecados fueran perdonados, pero también vio la necesidad de este hombre de su cuerpo. ¿De qué le valía a este hombre tener un cuerpo sano y sus pecados no ser perdonados? Y de paso, eso es una de las cosas que uno reflexiona. Personas famosísimas, personas con mucho dinero, personas con habilidades, con talentos enormes, lo tienen todo, pero no tienen a Cristo. Estuve reflexionando en eso en estos días, de personas conocidas en el mundo que lo tenían todo, murieron. ¿Qué ha sido de la alma de ellos? Es mejor estar paralítico pero con Jesús que estar con los dos pies buenos pero sin Jesús. De hecho, el mismo Jesús dijo en una ocasión, mejor te fuera entrar al reino de los cielos o tuerto o cojo o manco, que tener tus dos ojos, tus dos manos y tus dos pies y ser echado al lago de fuego. Ahora vemos a Jesús que vuelve y sale, nos dice el versículo 13, sale y dice el versículo 13, y toda la gente venía a él, ¿y qué él hacía? Cuando la gente venía a él, ¿qué él hacía? Les enseñaba. Vemos mucha gente siguiendo a Jesús, pero él aprovechaba siempre la oportunidad ¿para qué? Para enseñar y para predicar las Escrituras. El enfoque de Jesús era predicar la palabra de Dios. El enfoque de Jesús era enseñar las Escrituras a pesar de lo que la gente quería. Les pregunto, ¿qué era lo que la gente quería? ¿Qué era lo que la gente quería? Los bienes terrenales, los beneficios terrenales. Venían a él por sanidad, venían a él por comida, venían a él por bienestar. Pero Jesús les enseñaba. Seguimos viendo aquí cómo nos presenta San Marcos el propósito del Señor Jesús al venir a esta tierra, afirmado allí en el versículo 38 del capítulo 1, cuando él dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no vino a entretener a la gente. Jesús no vino a sanar a la gente. Jesús no vino a darle comida a la gente. Jesús vino a predicar la palabra de Dios, a enseñar las Escrituras. De hecho, hay un profeta que dijo algo y escribió algo que mucha gente lo usa fuera de contexto. El profeta dijo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? ¿De conocimiento de quién? De conocimiento de Dios. Cuando no conoces a Dios, vas a perecer. Y no está hablando de una muerte física, sino espiritual. Lo más importante que necesita la persona, cualquier ser humano, es conocer quién es Dios. Saber quién es Dios. De hecho, San Juan capítulo 17, el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Tristemente, muchos púlpitos están entreteniendo a la gente. Hermanos, miren, si Jesús hubiese hecho lo que la gente gustaba, él quería, él no iba a poder cumplir el propósito de Dios. Y de hecho, si Jesús hubiera usado los milagros para atraer a la gente, él iba a tener que seguir haciendo milagros para mantener a la gente.
¿Usted sabía eso? Si tú atraes a la gente con un espectáculo, tú vas a tener que seguir haciendo espectáculo para mantener a la gente. Si tú haces milagros para atraer a la gente, vas a tener que seguir haciendo milagros para mantener a la gente. Por eso cuando Jesús les dice en San Juan capítulo 6, ustedes me buscan porque les he dado de comer. Dice que lo buscaban temprano en la mañana. Después del día anterior haber alimentado más de 20,000 personas, dice que el otro día lo estaban buscando temprano y le dijeron, Señor, ¿dónde tú estabas? Te buscábamos. Y él le dice, ustedes me buscan por la comida que le di ayer. Ustedes me buscan para que le dé el desayuno de hoy. Y él le dijo, no tienen desayuno. No van a comer. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre para que tengan vida eterna. Yo soy el maná que descendió del cielo. Y cuando ellos escucharon eso de Jesús, ¿cómo? Dice que se empezaron a ir. Empezaron a irse. Porque Jesús no le iba a dar lo que ellos querían. Empezaron a irse. Y los discípulos le dicen, Señor, se están yendo. ¿Qué hacemos? Y le dice, ¿y ustedes se quieren ir también con ellos? Qué bueno que los discípulos le dijeron, no. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos no estaban con Jesús por lo que Él le podía dar, por los bienestar, los beneficios que Él le podía dar. Ellos estaban con Jesús por la palabra que Él les daba. Y hermanos, y eso también debe ser el deseo de nosotros. El cristianismo de hoy día se ha vuelto un cristianismo humanista. Que Dios te tiene que dar todos tus deseos. Que Dios tiene que proveerte todo lo que tú quieras. Que de hecho tú tienes el poder en tu palabra, en tu boca, para reclamar y declarar y decirle a Dios lo que tú quieres y Él te lo va a dar. Mentira. Él quiere darte el pan de la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús enseñaba. El versículo 13 nos pone esto aquí como base. Y mientras él salía al mar y toda la gente le seguía, mientras él enseñaba en el camino, dice el versículo 14, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Lo que vemos en este pasaje, hermanos, es que Jesús vino a llamar a pecadores que le sigan dejando su vida y aprendiendo acerca de Él. Pero, ¿en qué consiste este llamado a los pecadores? Recuerde, ese es el tema, el título en esta mañana. Jesús o el llamado de Jesús a los pecadores. ¿En qué consiste este llamado? En primer lugar, este llamado de Jesús es un llamado personal. Fíjese que Jesús le sigue una multitud, ¿no verá que sí? Le está siguiendo una multitud, Él le está enseñando. Pasa por un lugar, de hecho, es importante lo que nos está diciendo, no solamente Marcos, sino Lucas y Mateo también, que Leví o Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Recuerde que Capernaum, que estaba en la región de Galilea, era una ciudad, un pueblo bastante comercial. Era un pueblo pesquero. Y ahí se juntaba mucha gente. Y obviamente, como el pueblo judío estaba bajo el imperio romano, ese era un buen punto para recolectar o recaudar impuestos. Dice que Jesús al pasar vio a un hombre. Esa palabra vio es una palabra muy
fuerte, porque habla de que se fijó, puso sus ojos, se enfocó, puso la mirada específicamente en un hombre. De tanta gente que le seguía, él se fijó en uno. No solamente de tanta gente que le seguía, sino de tantos recaudadores de impuestos que había, se fijó en uno. Porque dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. La idea era como una pequeña cabina o un pequeño stand donde habían otros recaudadores de impuestos también. Le llamaban los publicanos. Y se fijó en quién. ¿A quién vio? A Leví. El llamado de Jesús, hermanos, es un llamado personal. Y esto me encanta a mí porque nosotros tenemos la tendencia a escondernos detrás de la multitud. No sé si me entiende. Si no me entiende, se lo voy a poner de esta manera. Nosotros tenemos la tendencia a que nos llamen en grupo. Específicamente cuando se trata de Dios. Dios llama a la persona. Dios llama a cada uno. El llamado de Jesús es personal. Él no te llama por tu familia, o no te llama en el grupo de la iglesia, o no te llama en el grupo o con todo el grupo. Él llama a cada persona. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, a cada persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, está hablando de personalmente, el llamado de Jesús es personal y llama aquí a un hombre que no le seguía porque estaba ocupado en sus trabajos, en sus asuntos comerciales y terrenales. En primer lugar, eso es lo que podemos ver de Leví. Estaba ocupado en qué? Trabajando, buscándose la vida, haciendo dinero, en sus asuntos de negocios, en sus asuntos comerciales. De hecho, los publicanos o los cobradores de impuestos eran de las personas más menospreciadas y despreciadas de la sociedad. Porque los judíos entendían que por dinero se habían vendido al imperio romano. De hecho, los judíos consideraban a los recaudadores de impuestos y a los publicanos, aunque eran de su propio pueblo, los consideraban como enemigos, porque trabajaban para el enemigo. Y no solamente trabajaban para el enemigo, sino que abusaban de su posición. Cobraban más. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Zaqueo confesó públicamente. Y en lo que he defraudado a la gente, lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había engañado a mucha gente. Él sabía que había cobrado de más. Él sabía que había abusado en su trabajo. Y esta era una de las características que tenían los publicanos. Jesús se fijó en este hombre. De hecho, los publicanos y Leví, que era publicano, era alguien que era considerado de los peores pecadores. Él estaba en el grupo de las prostitutas, los ladrones y los publicanos. Él era considerado un delincuente público, un delincuente conocido, era un enemigo. Pero Jesús vio a este hombre. Jesús se fijó en este hombre. Jesús puso la mirada específicamente en este hombre que aunque no le seguía porque estaba ocupado, aunque era alguien menospreciado y menospreciado en la sociedad por el trabajo que tenía, aunque era uno de aquellos que eran considerados de los peores pecadores de la sociedad, él le llamó.
Y este llamado personal fue un llamado sencillo. ¿En qué consiste el llamado sencillo del Señor? Fue un llamado sencillo, pero no simple. Le voy a explicar un poquito ahora por qué. Pero fue un llamado sencillo. ¿Cómo él le llamó? ¿Qué le dijo? Una sola palabra. Sígueme. Y por eso el texto, hermano, nos dice que puso los ojos, vio. La mirada de Jesús fue una mirada directa a Leví. Imagínense Leví ahí. Yo me imaginaba mientras leía y mientras escribía y meditaba en esto. Imagínense Leví ahí cobrando. Cuando ve a toda esta gente que viene y enfrente ve a Jesús, lo ve caminando y de un momento a otro Jesús hace una pequeña parada y mira a los ojos a Leví. Le mira a los ojos y le dice, sígueme. Un llamado sencillo, pero no simple. Esta palabra sígueme tiene varias connotaciones y lo vamos a ver en la segunda parte, en el versículo 15. Un llamado directo. Porque aunque es una sola palabra, esta palabra tiene una connotación directa y tiene un propósito. Sígueme no significa simplemente ven con el mismo propósito, ven con la misma condición, ven con la misma forma de los otros que me están siguiendo. Recuerde que ya quedamos claro que mucha gente le seguía, ¿por qué? Por los beneficios. Pero el llamado que el Señor le hace a este hombre no es ven, sígueme para los beneficios y por los beneficios. El llamado que el Señor le hace a este hombre, ven, sígueme para que seas mi discípulo. Ven, sígueme para que seas mi aprendiz. Ven, sígueme para que seas de los míos. Ven, sígueme para que te quedes conmigo. Ven, sígueme para que estés conmigo. Hermanos, ese es el mismo llamado que el Señor sigue haciendo hoy día. Me temo que aquí en medio nuestro hay personas que no están siguiendo a Jesús con las verdaderas motivaciones y las verdaderas intenciones. Y digo me temo porque no puedo pretender que todo el que está aquí es un verdadero creyente. ¿Usted se acuerda de Judas? Judas no seguía a Jesús con las verdaderas motivaciones y las verdaderas intenciones. Judas seguía a Jesús con motivaciones equivocadas y con malas intenciones. Y era uno de los 12. El llamado de este hombre o a este hombre fue un llamado con un propósito. Ven, sígueme. Sé uno de los míos. No sea como la multitud. No sea como este grupo de gente que me sigue por los beneficios que yo pueda darles, por las satisfacciones emocionales que yo pueda darle. Ven, sígueme para que seas de los míos. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 14? Después que le dice esta palabra, sígueme, ¿qué hizo Leví? Y levantándose, ¿qué? Le siguió. Algunos llaman o dicen que esto es lo que se llama, o esto es a lo que se refiere el llamado eficaz. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, cuando Dios o cuando Jesús llama a una persona, esa persona va a responder. Eso es lo que le llaman el llamado eficaz. Un llamado directo, un llamado preciso. Un llamado que tiene un resultado. Jesús no se sentó a enseñarle a este hombre como lo hizo con la mujer samaritana.
Jesús no se sentó a explicarle y a enseñarle como lo hizo con Nicodemo. Una sola palabra fue suficiente. Una sola palabra fue suficiente. Y vamos a ver por qué una sola palabra fue suficiente. Dice que le siguió. Versículo 15 nos dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, no solamente que le siguió, sino que nos dice Lucas que Mateo invitó a Jesús a su casa. Dice que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mire, encontramos otra vez aquí que se repite en el mismo relato que muchos le habían seguido, que muchos le seguían, que muchos venían a él. ¿En qué consiste el llamado de Jesús a los pecadores? Número uno, es un llamado personal. Y este llamado no tiene que ver con la condición de la persona. Jesús llama a pecadores. ¿Estamos claros, hermanos? Esto no tiene que ver con quién tú seas, qué tú hayas hecho, qué no hayas hecho, cómo te considera la sociedad, cómo tú te sientas. Jesús sencillamente llama a pecadores. Él está llamando pecadores. Él llama a cada pecador. Él llama a cada persona. Este llamado también consiste en que es un llamado de abandono. Recuerde que, ¿cuál era la profesión de Mateo o Leví? Recaudador de impuestos, publicano. Usted sabe que a los publicanos o los recaudadores de impuestos le iba muy bien. Por varias razones. Tenían al gobierno romano de su lado porque trabajaban para ellos, por un lado, pero por otro lado ellos se aprovechaban de esa coyuntura para hacer dinero. No es que necesariamente los romanos le pagaban bien a los publicanos o a los recaudadores de impuestos, no es eso necesariamente, porque había diferentes niveles de recaudadores de impuestos. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo nos dice que era uno de los mayores, un nivel bastante alto que tenía Zaqueo como recaudador de impuestos. Él tenía otros, él era como, básicamente quizás algunos le llaman como un supervisor. Algunos quizás no ganaban muy bien, pero se aprovechaban de esa coyuntura para sacar más. De hecho, los publicanos también tenían una guardia, una seguridad especial. ¿Usted sabe por qué? ¿No, verdad que sí? ¿Usted entiende por qué? Porque aunque trabajaban para el gobierno romano o el imperio romano, ellos le cobraban a sus mismos hermanos. Y necesitaban cierto tipo de protección por si alguno no quiere pagar o mira, tú me estás cobrando de más. Tenían beneficios. Este hombre nos dice en el versículo 14, levantándose, le siguió. Este hombre como que no le costó mucho, como que no lo pensó mucho para dejarlo todo. De hecho, este hombre corría el peligro de abandonar su puesto de trabajo, tener problemas con el imperio romano. Este hombre nos dice que estuvo dispuesto a dejarlo todo, abandonarlo todo para seguir a Jesús. Tristemente, todavía hay creyentes que no han abandonado todo para seguir a Jesús. Tristemente.
Tristemente, hay muchos de nosotros, hay muchos creyentes que el Señor tiene que hablar muchas veces, tiene que hablar de muchas maneras. Tiene hasta que sentarse con algunos de nosotros los creyentes para explicarnos y volver a explicarnos y volver a reexplicarnos y volver a enseñarnos que nuestra prioridad tiene que ser Él sobre todas las cosas. Y aún así no lo dejamos, no abandonamos, no estamos dispuestos a abandonar nuestra propia vida, nuestro propio conocimiento, nuestro propio entendimiento, las cosas que nosotros queremos, que amamos, que nos gustan, que nos dan beneficios. El llamado de Jesús, hermanos, implica un abandono de nuestras prioridades. Esto implica que debes estar dispuesto a dejar lo que sabes, a dejar tu experiencia y comenzar a aprender del Maestro. De hecho, recuerde que Jesús mismo para el discipulado ponía las condiciones y puso las condiciones. Jesús dice en San Mateo capítulo 16, el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo? A sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted no ve algo interesante en este versículo? ¿Cuál es la última palabra que aparece en el versículo de San Mateo 16, 24? ¿Cuál es la última palabra que aparece? Ustedes lo tienen ahí en su Biblia y lo tienen en la pantalla. ¿Cuál es la última palabra que aparece? Sígueme. Condiciones primero y luego el llamado. A Mateo no tuvieron que ponerle las condiciones, simplemente le hicieron el llamado. Él lo abandonó todo y siguió a Jesús. Y veremos por qué. De hecho, el mismo texto nos da la implicación de esto. ¿Usted sabe por qué Jesús solamente utilizó una palabra para llamar a Mateo? Porque el llamado de Jesús, más que un llamado al oído físico, fue un llamado al oído espiritual, fue un llamado a la mente, fue un llamado al corazón. La necesidad que tenía Mateo era una necesidad espiritual, era una necesidad interna. Recuerde que Mateo, que era recaudador de impuestos, era despreciado, era menospreciado en la sociedad, o sea que él no tenía muchos amigos. ¿Los amigos de él quiénes eran? ¿Quiénes eran los amigos de él? Los mismos recaudadores de impuestos y otros pecadores. O sea, el grupo de amistad en Facebook que tenía Mateo eran todos delincuentes. ¿Por qué? Oh, mire, el versículo 15 nos dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿qué? Muchos publicanos y ¿quiénes? Y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había mucha gente o muchos que le habían seguido. Este hombre sabía lo que era el menosprecio, el desprecio. Y cuando Jesús le llama, este hombre vio la oportunidad de su vida para reintegrarse a la sociedad, para tener nuevos amigos, para tener buenos amigos. Y no solamente esto, sino para tener como amigo principal a Jesús. Hermano, esto es tremendo. El amigo principal que él quería era Jesús. ¿Pero qué nos dice el versículo 16? Y los escribas y los fariseos viéndole comer, ¿con quién? Con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?
Él come y bebe con publicanos y pecadores. No se ha visto, eso no se ve. Un rabí, un maestro que se siente a comer con publicanos y pecadores, eso es inconcebible. Esto no es posible. ¿Quiénes son los que están diciendo esto? Los escribas y los fariseos. Estos eran los mismos que criticaban a Jesús, eran los mismos que se consideraban a sí mismos justos delante de Dios, eran los mismos que anteriormente habían cavilado en sus corazones. Él no podía decir tal cosa porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora ellos no lo piensan, ahora ellos lo dicen a los discípulos del Señor. Recuerde que los fariseos significa separados. Ellos no se juntaban con todo el mundo. No se juntaban con cualquiera. De hecho, los fariseos eran los clasistas de la época, eran los exclusivistas de la época, porque no se juntaban con toda clase de personas, especialmente con las prostitutas, ladrones, pobres, enfermos y publicanos. Jesús se junta con la gente que ellos no se juntaban. Hermano, mire, esto es bueno. Esto es bueno. Porque si Jesús se hubiese juntado con gente como la que se juntaban los fariseos y los escribas, no se hubiese juntado con ninguno de nosotros. Ninguno hubiésemos alcanzado salvación. A veces, los que no siguen a Jesús, de hecho, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, y quizás en su totalidad, los que no siguen a Jesús son aquellos que se consideran mejores que los demás. Los fariseos siempre se justifican delante de los hombres y delante de Dios. ¿Usted sabía que eso sucede en las iglesias? En las iglesias hay fariseos y escribas. Está calladito esto hoy. Nosotros criticamos a los fariseos, pero nos estamos pareciendo a los fariseos también. Los fariseos habían clasificado a los grupos de personas y aquí dice, él se junta a comer con publicanos y con pecadores, se junta a comer con las prostitutas, con los ladrones, con los delincuentes, con los publicanos, recaudadores de impuestos. Nosotros no nos juntamos con ellos, nosotros no enseñamos a estas personas. Estos son los peores de nuestra sociedad. Hermanos, los que verdaderamente siguen a Jesús es porque han entendido. Los que verdaderamente siguen a Jesús es porque han entendido que no son justos y que no están sanos y que necesitan a Jesús para que les sane y les justifique. Nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Por eso alguien dijo que la iglesia es un hospital. Porque todos necesitamos ser sanados de una u otra cosa que tenemos. Uno es sordo, uno no ve, otro no ve bien, otro está medio cojo, otro le falta como que está manco, otro no habla bien, otro está medio loco. Pero ¿por qué ustedes se ríen? Bueno, lo importante de esto es lo siguiente.
que no condenemos a otros y que nos justifiquemos a nosotros mismos. Este es el punto. Porque los fariseos y los escribas se justificaban a ellos mismos, pero condenaban a los otros. Este es el síndrome de superioridad. Y esto es un problema, hermanos, porque cuando nosotros nos creemos superiores, nos comparamos regularmente con otros. Compárate con Jesús a ver qué pasa. De hecho, en San Lucas capítulo 18 hay una historia que la voy a leer, solamente la iba a citar, pero la voy a leer. San Lucas capítulo 18, el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y a quiénes son estos? Y que menospreciaban a los otros. Lucas lo dice de esta manera, pero ¿a quién él le está diciendo esta palabra el Señor? A los escribas y los fariseos, porque ellos eran los que se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era... Oh, ¿se nos parece a la historia que relata Marcos? Se nos parece a la historia. Y uno era publicano, el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Además, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira la conclusión. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El problema está, hermanos, cuando nosotros nos comparamos con otros y condenamos a los demás que no están haciendo lo que nosotros hacemos, o que lo que nosotros hacemos, ellos no lo hacen. Estos escribas y fariseos se sorprendieron, levantaron la voz al cielo, se lo dijeron a los discípulos, como diciéndole, ustedes no pueden andar con Jesús tampoco porque lo que Jesús está haciendo no es correcto, lo que Jesús está haciendo no está bien. Él se juntan, ¿cómo es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Hermanos, ¿usted sabe por qué Jesús comía y bebía con estos publicanos y pecadores? Porque estos publicanos, empezando por Mateo, estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguirle. De hecho, los fariseos no consideraban que tenían que dejar el legalismo, el moralismo y la religiosidad para seguir a Jesús. Pero este hombre siguió a Jesús, le invitó a su casa, pero también llevó a otros que tenían la necesidad. Y él sabe que la necesidad de los pecadores es recibir perdón. Hermano, esa es la necesidad que tiene todo ser humano, recibir el perdón de Dios. Un alma no puede estar tranquila y satisfecha hasta que no haya recibido el perdón de Dios. Un alma no puede estar tranquila hasta que no haya recibido el perdón de sus pecados. Por eso nosotros como creyentes, cuando pecamos delante del Señor, ¿qué pasa con tu vida?
Cuando pecamos, lo que tiene que venir a nuestra vida es esa tristeza que provoca el Espíritu Santo porque le hemos fallado a nuestro Dios. Y no nos sentimos bien hasta que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pedimos perdón a Dios y leemos su palabra y entendemos que Él nos ha perdonado, hermanos, hay un alivio en nuestro corazón, hay un alivio en nuestra mente, hay una tranquilidad. Eso es lo que pasaba con David. David no se sentía bien hasta que no confesó y pidió perdón al Señor por sus pecados. Hermanos, y no es hora y tenemos que dejar eso de estar apuntando a otros. Mira, este tiene que pedirle perdón a Dios por eso, aquella tiene que pedirle perdón a Dios por esto, el otro tiene que pedirle. ¿Y tú por qué tienes que pedirle perdón al Señor? Quizá no tiene que pedirle perdón por lo mismo que tú tienes que pedirle perdón, pero tiene otra cosa. Tú tienes algo más que pedirle perdón al Señor. Me parece que una de las cosas que más detesta a Dios es la difamación y la murmuración. ¿No hay un proverbio que habla de eso? 7 cosas aborrece Jehová y a la otra abomina su alma. ¿No hay un proverbio que lo dice? Lean la Biblia. Y una de ellas es la lengua mentirosa. Hay un salmo que dice, ¿quién entrará en tu santuario y quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es la condición? Hay una condición que dice ahí, el que no habla mentira, el que no engaña o el que no habla mal de su hermano. Estoy parafraseando, para que no vayan a decir, él está diciendo otra cosa que no está diciendo la Biblia. Estoy parafraseando. Este hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Pero ahora, ¿en qué consiste, en último lugar, el versículo 17? ¿En qué consiste el llamado a pecadores? Número 1, es un llamado personal. Número 2, es un llamado que implica abandono. Y número 3, es un llamado que tiene condiciones. Versículo 17. Al oír esto Jesús, lo que decían los fariseos y los escribas, les dijo, mira, los sanos, esto es un boche diplomático y en buenas palabras. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ustedes están sanos, ustedes no me necesitan. Ustedes están justos, ustedes no me necesitan. Yo he venido aquí para llamar a enfermos y a personas que necesitan ser justificadas. Hermanos, las únicas personas que pueden acercarse a Dios y pueden obtener el perdón de pecados para entrar en el reino de Dios, porque se requiere perdón de pecados para entrar en el reino de Dios, son los que se consideran pecadores y que necesitan el perdón de Dios. Jesús vino a auxiliar a los que están necesitados. Pero Lucas agrega, hay un requisito del llamado de Jesús a los pecadores. Lucas capítulo 5, el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús llamó a Leví, le dijo, sígueme. Y Leví se levantó dejando el banco de los tributos y le siguió a Jesús. Usted sabe que él está diciendo, yo me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte. Hay una condición en el llamado de Jesús, es el arrepentimiento. Y Él llama y sigue llamando, pero el requisito esencial para seguirle a Él es arrepentirse.
Alguien dijo que aún nosotros los creyentes tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque a veces nuestro arrepentimiento no es tan sincero. A veces nuestro arrepentimiento no es tan honesto. Mateo dice algo más. Si va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 9, el versículo 13. Dice, Mateo 9, 13. Id pues, por eso dice el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los publicados están enfermos, ¿no? ¿Verdad que sí? Y las prostitutas no están enfermas. Y los ladrones no están enfermos. Y los mentirosos no están enfermos. Y los habladores no están enfermos. Hermano, todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Todo ser humano está enfermo. Está enfermo por el pecado. Y pues, versículo 13, y aprender lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, lo que necesitan los pecadores, ¿usted sabe qué es? Misericordia. El pecador necesita arrepentirse, pero también necesita recibir la misericordia de parte de Dios. Hermanos, miren, esto es algo que tenemos que aprender de parte de Dios. Ser misericordiosos. A veces nosotros andamos con el mazo en la mano para darle a cualquiera que está pecando. Está calladito esto ahora aquí otra vez. Misericordia. Hermanos, si Dios no hubiese tenido misericordia de ti, ¿qué hubiese pasado con tu vida? Los fariseos no les gustaban aplicar la misericordia. Sí, es cierto, son pecadores, son prostitutas, son ladrones, son delincuentes, son publicanos. Pero Jesús dice, esos necesitan misericordia. Esos necesitan misericordia. El libro de Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Él te llama y tiene misericordia de ti con tu arrepentimiento. En vez de Jesús, no vengas, no quiero saber de ti, Leví, tú eres un recaudador de impuestos, tú eres un traicionero, tú eres un ladrón, tú te aprovechas de la gente, no quiero saber de ti. En vez de eso, Jesús otorgó de misericordia a este hombre, le dijo, sígueme. Mateo se arrepintió, siguió a Jesús, porque él tenía fe en el Señor. Si tú vienes a Él, es porque tienes fe en Él. Mateo se acercó a Jesús porque creía en Jesús, tenía fe en Jesús, pero también tenía que arrepentirse de sus pecados. Jesús le otorgó ¿qué? Misericordia. Tanta misericordia que Jesús se sentó en la mesa de la casa de Mateo ¿a qué? A comer. Es ahí, hermanos, donde interviene la gracia divina. Como cantábamos antes del sermón, maravillosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos y más profunda que la mar, más grande que mis pecados. Hermano, esto es tremendo. El que no está agradecido de la gracia de Dios en su vida tiene que irse al infierno. Honestamente, la gracia que hemos recibido es lo más grande, lo más valioso, lo más espectacular que podemos recibir en nuestra vida es que Él ha perdonado todos nuestros pecados sin importar lo que nosotros seamos, lo que otros piensen de nosotros. Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Obviamente no aprovechemos la gracia como oportunidad para pecar, dice Pedro, sino que usemos la gracia
como motivo para servir al Señor, para servir al Señor. Realmente, hermanos, no merecemos que Dios se acerque a nosotros por lo que somos, que somos inmundos pecadores. Pero Él se ha acercado a nosotros por medio de Cristo para perdón de nuestros pecados. El llamado de Jesús a los pecadores es que abandonen todo y le sigan y puedan obtener el perdón de sus pecados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por detenerte en el trayecto y mirarnos a nosotros. Tanta gente que hay en el mundo, tantas personas en el mundo, y te detuviste a mirarnos, a tener compasión de nosotros cuando no merecemos, a tener misericordia de nosotros cuando no lo merecemos. Y nos llamaste al arrepentimiento. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Danos esta claridad de tenerte a ti como prioridad. Y es necesario, a veces es necesario dejarlo todo por ti. Y de hecho, lo que tú nos dices es que en nuestros corazones, en nuestras vidas, aunque tengamos otras cosas que hacer, nuestra prioridad seas tú. Señor, ayúdanos a seguirte con devoción, con entrega, con amor, con honestidad. Que no te sigamos como los demás, simplemente para pasarla bien o para tener un buen tiempo. De hecho, todo aquel que te sigue será menospreciado, será aborrecido. No siempre habrá momentos buenos, agradables, porque en este mundo hay aflicción. Pero Señor, que a pesar de todo podamos seguirte. Señor, si en esta mañana aquí hay alguien que aún no te ha seguido, háblale a su corazón, háblale a su mente. Yo sé que no puedo llegar ahí, pero tu espíritu sí puede llegar ahí. El poder de tu palabra sí puede llegar ahí. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de la mente, de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Pero también, Señor, en esta mañana, si hay alguno de nosotros, tus hijos, si hay alguien aquí, alguno de tus hijos que todavía no lo han abandonado todo, no están dispuestos a tenerte como prioridad, habla con él, Señor. Queremos ser fieles discípulos tuyos. Queremos ser fieles seguidores tuyos, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos de aquel que lo dio todo por nosotros. Hermano, es una buena oportunidad para tomar decisiones en esta mañana, en este día. Gracias por tu buena palabra en esta mañana. Gracias por tu mandato, por tu buen consejo, por tu buena amonestación y corrección. Señor, aunque somos salvos, todavía te seguimos necesitando para que sigas curándonos, sigas sanándonos. Necesitamos ser sanados espiritualmente. Señor, ayúdanos. Si hemos sido fariseos, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pedimos esto
En el nombre de Jesús. Amén.